Estamos agradecidos con Dios porque una vez más nos tiene en su casa de oración. Músicos y cantores pueden estar pasando, por favor. Y vamos a estar en esta mañana poniendo en oración la administración de esta palabra que el Señor va a traer a cada una de nuestras vidas para que podamos continuar cada uno de nosotros siendo edificados y creciendo en lo que es el conocimiento de la Escritura, ya que sabemos que la palabra del Señor dice que ahí es donde encontramos nosotros vida eterna. Amén. Por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que nos reunimos para aprender las Escrituras, porque a través de las Escrituras es que cada uno de nosotros es edificado. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a estar poniendo esta palabra delante del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque una vez más nos das la oportunidad de recibir tu consejo a través de la palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es palabra que trabaja en nuestras vidas, que nos exhorta, Señor, que nos edifica, que nos corrige, que nos consuela, según cada uno de nosotros lo necesite, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia que viene, Señor, a recibir esta palabra, Señor, tanto en los niños como en los jóvenes, los adultos, para que todos seamos alimentados y edificados conforme a tu voluntad. Bendice la vida de cada maestro, Señor, que cada uno de nosotros, habiéndose preparado delante de ti, Señor, pueda ser, oh Dios de gloria, ese vaso que tú uses, Señor, para ministrar conforme a tu verdad, Señor. Gracias te damos porque sabemos que cuando oramos en tu nombre, Señor, tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Y en esta mañana vamos a estar continuando con lo que es la enseñanza que hemos venido trayendo sobre el suministro de su amor, hermanos. Es una enseñanza que Dios nos ha venido dando basada en el Salmo 23, a donde a lo largo de la enseñanza hemos podido ver su manifestación de amor a través de este salmo, un salmo que lo escribió David y que lo hizo con un entendimiento claro, ya que él mismo había sido pastor de un rebaño por mucho tiempo. Esa había sido su labor, por lo que a la hora en que él tomó este salmo, podemos decir que lo hizo apropiándose claramente de lo que era poder llamar a Dios su pastor. Y en medio de esto, siendo que no tuvimos la semana pasada, el domingo pasado, no tuvimos la continuidad de esta enseñanza, sino que se nos ministró otra palabra, vamos a poder en esta mañana traer esa reflexión de lo que el Señor quiere que entendamos a lo largo de este suministro del amor. Hemos ido viendo aspectos a donde Dios ha hablado a cada una de nuestras vidas. El primer aspecto que pudimos ver fue la relación que Dios tuvo con David, o David con Dios, a la hora de poder decir: Jehová es mi pastor. Hemos visto también a ese pastor como la provisión que es para con cada uno de nosotros. Nada nos falta cuando estamos con el Señor. Todo nos lo provee, todo nos lo suple, tanto material como espiritual. El Señor nos añade lo que cada uno de nosotros necesita. También vimos lo que era estar en ese reposo del Señor, confiado, reposando. En medio de todo, Él es nuestro reposo. Vimos cómo también nos refresca nuestra vida. Viene a traer ese frescor a cada uno de nuestros corazones cuando nos hace estar pastoreados junto a las aguas que Él provee para cada uno de nosotros. Vimos también un Dios de sanación espiritual, a donde Él vino a mostrarnos a cada uno de nosotros que iba a traer esa sanidad espiritual a cada una de nuestras vidas, guiándonos, mostrándonos su amor, donde Él conforta nuestra alma, donde Él viene y sustenta nuestro espíritu, sin importar lo que podamos estar experimentando o viviendo. También entendíamos la orientación que Él ha dado a nuestras vidas. Él nos orienta. ¿Por qué nos orienta? Porque nos guía. ¿Por dónde nos guía? Por sendas de justicia. Entonces Dios en esa guianza nos va a estar orientando para que cada uno de nosotros no se extravíe como ovejas del Señor, para que como ovejas siempre sepamos cuál es la senda que tenemos que tener. Y a su vez no solo nos orienta, sino que nos motiva, nos ayuda a través de la motivación a seguir mostrándose hacia nosotros
nos habla de cómo a través de su amor Él nos quiere seguir llevando a ese lugar a donde podamos seguir siendo edificados. Nos motiva porque en medio de este mundo muchas veces las aflicciones nos hacen querer cesar de seguir caminando, pero el Señor nos motiva mostrándonos que Él en su gracia nos ayuda y nos dirige. Además de la motivación, nos enseñó cómo en la tribulación Él estaba con nosotros. Cómo aunque estemos en adversidad, en tribulación, en oscuridad, en muerte, Él nos saca de eso. Él nos ayuda a salir adelante. Él no nos deja en medio de esa tribulación. Él no nos deja en medio de esa oscuridad. Él no nos deja en medio de la confusión. Todo lo contrario, en medio de la confusión, en medio de la soledad, en medio de la tribulación y angustia, en medio de la noche oscura, el Señor nos ayuda a salir de esa situación. También, hermanos, habíamos visto cómo nos protege. Su protección está sobre cada una de nuestras vidas. Por eso decía el salmista, no temeré mal alguno, porque Dios al estar con nosotros, Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa. No hay arma forjada que contra nosotros pueda prevalecer. De ahí es donde nosotros estamos confiados, sabiendo que pueda pasar lo que pueda pasar, el Señor va adelante, va detrás, nos rodea, nos guarda, nos cuida. Hemos también entendido lo que es su fidelidad a través de este salmo, hermanos. Él es tan fiel que nos promete que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad que hemos estudiado cuando veíamos esto en el Salmo 23 versículo 4 en la parte C, donde dice: tú estarás conmigo. El Señor no nos va a dejar en medio de ninguna situación, ni en las buenas ni en las malas. Él permanece fiel, aunque usted y yo no lo veamos. Él es fiel, se mantiene ahí mostrando esa permanencia continua para darnos guianza. No solo se mantiene fiel, sino que también vimos cómo disciplina a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué nos viene a disciplinar? Veíamos que su vara, su cayado, nos viene a atraer hacia Él, nos viene a dar lo que necesitamos para que podamos nosotros recibir a través de esa disciplina, de esa dirección, de esa corrección, el infundir ese aliento sobre nuestra vida, de tal manera que aún en medio de esa corrección, el Señor disciplinándonos, lo que hace es ayudarnos a que nosotros no nos detengamos en el caminar que Él nos va guiando. También vimos la esperanza que Él provee a nuestras vidas. ¿Y cuál es la esperanza? Que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Esa es la esperanza, hermanos. No importa cuántos angustiadores usted tenga, no importa si son situaciones del estudio, si son situaciones del trabajo, si son situaciones matrimoniales, si son situaciones de soledad en su vida, el Señor adereza mesa. Él nos sirve la mesa, Él nos hace sentir en compañía. Él viene, hermanos amados, y nos da esa esperanza de que la situación no es la que media. Lo que está mediando es el Dios que viene a proveer lo que cada uno de nosotros necesitamos cuando adereza esa mesa delante de nosotros. También, hermanos amados, vimos su bendición, esa bendición que añade a nuestra vida. O abundancia, me brinqué uno: disciplina, esperanza, bendición. Esa bendición que el Señor añade a nuestra vida cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de nuestra vida. Y vea, hermanos, la bendición de Dios, o sea, el bien y la misericordia nos siguen, no van solamente delante de nosotros. Y cuando dice que nos sigue, yo veo a ese Dios de amor definitivamente que va detrás de nuestra vida, que puede ser que usted, que yo queramos coger por a donde no sea lo correcto. Sin embargo, esa bendición, esa misericordia, ese bien nos sigue, está detrás de nosotros, está siguiéndonos para que nosotros podamos sentir esa compañía de Él para con cada una de nuestras vidas. Además, hermanos amados, vimos que fue el último punto, creo que estuvimos tratando la semana pasada, si mal no estoy, la seguridad. Vimos la seguridad. ¿Y a dónde nos estaba enseñando Dios que nos da seguridad? Cuando veíamos en el versículo 6, en la parte B de este versículo: en la casa de Jehová moraré.
y estudiamos de manera profunda, diría yo, lo que es el beneficio de tener un lugar a donde reunirnos, lo que es el beneficio de tener esa casa de oración que cada uno de nosotros encuentra, específicamente nosotros en esta casa de oración que Dios nos ha dado para que aquí vengamos y encontremos la familia, encontremos, hermanos amados, como en esta casa de oración hay enseñanza, como en esta casa de oración hay cuidado, como en esta casa de oración hay resguardo, como en esta casa de oración usted y yo podemos venir y encontrarnos seguros, confiados de que Dios siempre, siempre nos va a acoger con su amor, nos va a acoger con su gracia. No solamente un Dios abstracto, sino que cuando hablamos de la casa del Señor, de poder morar en esta casa, vamos a ver a ese Dios a través de los miembros del cuerpo, a través de los hermanos, a través de los ministros, a través del que está a su lado, que le da un Dios le bendiga, a través, hermanos amados, de saber que todos nosotros podemos tener luchas y adversidades, pero que aún en medio de todo eso que usted traiga, de todo el peso que usted traiga, de toda la ansiedad que usted traiga, en la casa de Dios hay seguridad, porque Dios nos ayuda a quitarnos esas cargas. Y dentro de esto vamos a entrar entonces a ver la otra parte de este versículo, en el versículo 6 del Salmo 23, en su parte C, a donde vamos a estar entonces entrando ya esta mañana directamente, después de haber refrescado todas esas bondades que nos relata el Salmo 23. Vamos a ver en la parte C cómo el Señor nos va a hablar de lo que es poder entender la eternidad, hermanos, que Dios, siendo nuestro pastor, como lo dice el inicio del Salmo, no solo es nuestro pastor en todas estas otras cualidades que hemos mencionado, sino que al final del Salmo el propósito del Señor es llevarnos a entender que Él nos quiere siempre, siempre hacer partícipes de la eternidad. De la eternidad. Y hermanos, entendemos nosotros lo que es que Dios quiera que usted y yo seamos partícipes de la eternidad, pero de la eternidad en lo que es la bondad de Dios, porque sabemos que el espíritu del hombre es eterno, que el día que usted y yo o la humanidad, el ser humano muera, dice la escritura que el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios para recibir según el juicio de lo que éste haya hecho. Y hay dos formas en que el hombre va a vivir esa eternidad: o la vive en luz eterna con Dios, o la vive en oscuridad perpetua con Satanás y sus ángeles. Sin embargo, hermanos amados, el propósito de Dios nunca fue que el hombre viviese en oscuridad. Dios siempre, siempre lo que quiso fue que el hombre, desde el huerto del Edén, antes del tiempo, estuviese en comunión con Él. Pero una vez que Satanás vino y hizo pecar al hombre, hermanos, Satanás no quiere irse al lago de fuego solo, ni con sus ángeles. Él quiere arrebatar toda la humanidad posible, para que así la humanidad no tenga esa relación que Dios desde un principio quería que el hombre tuviese. Y es donde acá en este salmo, cuando nos habla, y vamos a leer el versículo 6 de este salmo, la parte del versículo 6, vamos a leerlo todo, aunque nos vamos a enfocar en la parte C, que es la última parte del versículo. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí es donde veíamos la casa de Jehová, ese lugar seguro, como la casa de oración, porque hermanos, venir a la casa de Dios es un entrenamiento para nosotros de lo que es poder llegar a entender morar por largos días. Morar por largos días en esa casa de Dios, en la parte eterna. Y para que comprendamos esto, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros entre en conciencia. ¿Quién de nosotros puede decir que vive en esta casa física? Que vive aquí permanentemente y que por eso está largos días en este lugar.
Ninguno. Nosotros no vivimos en esta casa de oración. Por eso este lugar, hermanos, es ese sitio físico acá en la tierra para nosotros, a donde Dios nos ha escogido para reunirnos, pero con el fin de llevarnos a entender cuál es el poder nosotros morar por largos días en la casa de Dios. O sea, por un periodo extendido, me atrevería a decir de manera permanente en la casa del Señor. Y para poder entender esto, siendo que David escribió este salmo, vamos a estudiar un poquito lo que David quiso hacer para Dios cuando él pensaba que quería agradar a Dios con una casa a donde pudiese morar. Vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y estamos hablando de que Dios nos quiere llevar a entender lo que es que vivamos largos días en su casa, en esa eternidad. Largos días en su casa. Primera de Crónicas, capítulo 17. Leo para ustedes el versículo 4 y luego leeré el versículo 9 y 10 de este capítulo de Primera de Crónicas. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Crónicas 17:4 dice así: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Paso al versículo 9. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Oigan bien, hermanos. Y esto fue un mensaje que le llevó el profeta Natán a David. ¿Por qué? Porque al inicio David estaba con el profeta Natán teniendo una conversación. Y dice que David, si usted lee el inicio del capítulo 17, le dijo a Natán: yo quiero hacerle una casa a Dios. Y dice que él le dijo esto porque David decía: yo tengo mi casa. Y imagínense ustedes cómo sería la casa de David. Un rey que acumuló oro, piedras preciosas, maderas de las más finas de aquella época. Y dice que David, estando en su casa sentado con el profeta Natán hablando, le dijo: ¿cómo es que yo tengo esta casa y Dios no tiene casa? Yo le voy a hacer una casa. Y dice que Natán, el profeta, le dijo: sí, ve y haz conforme a todo lo que tiene en su corazón. O sea que David, hablando con el profeta, pudo haber dicho, al exponerle esto al profeta, dependiendo de la respuesta del profeta, así yo me voy a sentir seguro que lo que yo tenga que hacer es lo correcto. Y el profeta le dijo: hazlo, ve y hazlo. Entonces David se propuso en su mente, en su corazón, el poder levantar, el poder edificar esa casa en la que Dios habitara, en la que Dios tuviera a dónde estar. Pero dice la lectura que pasado el tiempo, pasado la noche, pasado el día, cuando Natán se fue a su casa, Dios le habló a Natán. Dios le habló al profeta y le dijo: no, no, no. Lo que tú le dijiste a David, haz conforme a lo que tienes tu corazón, no es así. No es lo que yo quiero que David haga para mí. ¿Por qué? Porque si usted lee todo el contexto, decía el Señor: ¿acaso le he pedido yo a alguno en algún tiempo antes que me haga una casa? ¿Acaso yo voy a habitar en algo hecho por mano de hombres? Y aquí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo lo que es participar de la eternidad de Dios.
Porque cuando nosotros venimos a esta casa de oración, nosotros necesitamos reunirnos en este lugar como iglesia para que Dios bendiga nuestra vida. Pero no podemos decir que es que Dios solo está en este lugar, porque Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. La necesidad de congregarnos es nuestra, para que así podamos todos crecer dentro de la dirección que Dios tiene para esta iglesia, que somos cada uno de nosotros. Cuando nos reunimos como iglesia en este lugar, Dios nos habla para darnos dirección, para darnos guianza, para darnos palabra. Pero no podemos decir que es que cuando venimos aquí, nos venimos a encontrar con Dios. Claro, aquí está Dios también, obvio. Pero no es que solo aquí está Dios. No es que usted viene aquí porque usted y yo necesitamos aquí encontrarnos con Dios. No, aquí necesitamos que la iglesia pueda participar como cuerpo unido de la bendición que Dios quiere para la iglesia. Pero Dios no habita en una casa hecha de manos. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Porque David, en su amor para con Dios, habiendo visto las victorias que Dios le había dado, habiendo visto el llamamiento que le había hecho, siendo ya él rey, porque sabemos que a David se le llamó rey, pero pasaron muchos años antes de que él fuese rey. David tuvo que pasar un periodo de prueba muy grande, que ojalá, hermanos, asociemos este salmo de Jehová es mi pastor con la vida de David para poderle aplicar a nuestras vidas. Porque nosotros queremos recitar este salmo y decir Jehová es mi pastor, y entonces hoy mismo a la hora en que lo digo, como un rezo a veces, Dios tiene que darme lo que pido. Y si analizamos la vida de David, hermanos, David pasó más de 20 años en espera de que se cumpliese. Sin embargo, durante todo ese proceso de espera, no claudicó. Tuvo fallas como hombre, pero siempre veía a Dios y creía que Dios le dirigía y el cuidado de Dios. Cuando ya David estuvo acá como rey, después de haber pasado muchos años en su hermosa casa, dijo, no, yo tengo que hacer algo por Dios. Y eso nos pasa a nosotros muy a menudo, hermanos. Creemos que después de que Dios nos ha bendecido, ha trabajado en nuestra vida, nosotros tenemos que retribuirle a Dios haciendo cosas. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces agarro y me apoyo en los dones y pienso que haciendo y haciendo y haciendo con los dones le estoy ayudando o edificando casa a Dios. O muchas veces esforzándome a hacer cosas que yo considero son las que agradan a Dios. David en ese momento, cuando le dijo al profeta, voy a hacer casa, y el profeta ya después fue y recibió la palabra de Dios, tuvo que devolverse y decirle, no, David, no, porque dice que el profeta le dijo que Dios le habló y le dijo, ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y reitero, ojalá que usted estudie todo el pasaje, porque Dios le decía, yo no habito en casa de hombre, hecha por mano de hombre. Yo no he pedido que me hagan esto. Pero Dios no se quedó ahí en responderle a David. Si tomamos el versículo 9, dice que dentro de la palabra que el profeta le trajo a David, le dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo y lo he plantado para que habite en él. Oiga lo que Dios le dice a David a través de un profeta. Yo he dispuesto lugar para mi pueblo, para plantarlo ahí. Y en ese momento podemos tener la referencia de que se estaba hablando específicamente del pueblo de Israel, porque no le había prometido Dios desde Abraham
que Él le iba a dar la tierra que Él pisaba por heredad. Sin embargo, hermanos amados, hoy podemos nosotros decir que a donde está el pueblo de Israel, en ese lugar físico, en esa Palestina, eso es permanente, es eso eterno. ¿No va a ser movido el pueblo de Israel físico de ese lugar? Y de hecho, hasta el día de hoy pelean las naciones por ese pedacito de tierra. Viven en una guerra constante. Misiles van y misiles vienen. Porque, hermanos amados, aunque Dios le estaba cumpliendo lo físico al pueblo de Israel, Dios estaba hablándole al pueblo de un lugar que Dios iba a proveer, de donde nadie nos puede mover. Ni al pueblo judío que llegue a reconocer al Mesías, ni al pueblo gentil que se ha injertado dentro del pueblo judío. ¿Y saben cuál es ese lugar? Lo eterno de Dios. No tiene que ver con una porción de tierra en este mundo. No tiene que ver con un lugar que tenga límites. No tiene que ver con un lugar a donde el pueblo de Israel se sienta seguro o a donde el mismo pueblo de Dios se sienta seguro. Por eso Dios le dijo a David a través del profeta: yo he dispuesto lugar para mi pueblo y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad consumirán más como antes. Si hubiera estado hablando solamente de lo físico, ¿cuántos hijos de iniquidad no han destruido a Israel físico como tal? Entonces diríamos, esta palabra no se cumplió. Pero si Dios estaba hablando del trasfondo espiritual, de darnos un lugar en la casa de Dios de manera eterna, de manera permanente, se estaba refiriendo a lo espiritual. Y aquí es, hermanos amados, donde entendiendo esto, ¿cómo me preparo yo para esa casa espiritual que Dios quiere entregar a cada uno de nosotros? Porque sigue diciendo ahí en el versículo 10, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, y eso se lo dijo a David, además que Jehová te edificará casa. ¿Por qué Jehová le mandó a decir a David que le iba a edificar casa? Si ya David tenía una y muy suntuosa. ¿Por qué Dios le dijo te edificaré casa? Si ya él tenía. ¿Sería que Dios se le olvidó que David tenía casa? ¿Sería que no sabía qué tan suntuosa era la casa del rey de Israel? ¿O sería que Dios estaba haciéndole entender a David lo que era esa casa que tiene que ser edificada para morar largos días en ella? Y esos largos días no estamos hablando de los 80 años o 90 años que pueda vivir un ser humano en esta tierra. No estamos hablando de los 100 años que pueda llegar a alcanzar algunos, porque hay algunos aún aquí en este país que son bien longevos y llegan a los 100 y 100 y pico de años. Pero esa no es la largura de días a la que Dios se refiere. Dios se refiere a la largura de días cuando usted y yo estemos claros y seguros de que vamos a vivir en eternidad con el Señor y que en esa eternidad vamos a disfrutar de esa presencia continuamente. Pero para eso, hermanos, nosotros necesitamos que Dios sea el que edifique casa a nuestras vidas. Que así como Dios le habló a David y le dijo: yo soy el que te voy a edificar casa, usted y yo podamos decirle: Señor, yo necesito que tú edifiques casa en mí. Yo necesito que edifiques esa casa en la que yo pueda morar largos días. Y hermanos, yo me pregunto, ¿cuánto nos afanamos nosotros por una casa? Por tener una casa.
sea propia o sea alquilada. ¿Por qué? Porque en esa casa es donde vamos a vivir tranquilos, seguros. ¿Sí o no? Si usted alquila y le dicen, tiene que dejar su casa, usted no se queda ahí sentado esperando a que lo echen para ir a buscar casa. En el momento en que el dueño de la casa le dice, usted para tal fecha me la tiene que devolver, ¿qué hace usted? Se apresura para conseguir otra. Y si usted quiere comprar casa y tiene los medios, usted tampoco va y compra la primera casa que se le ocurrió. Visita lugares, busca lugares, ve lugares, porque usted dice es algo que me tiene que gustar. Si Dios te dice, yo te edificaré casa, nos apresuramos, así como cuando queremos alquilar una casa. Nos apresuramos, así como queremos comprar una casa. O usted, a pesar de que es creyente, yo, a pesar de que soy hija de Dios, se me olvida que nosotros estamos para vivir eternamente. Y por eso es que nos angustiamos, nos afanamos constantemente por las cosas materiales, por las cosas físicas, porque aunque somos hijos de Dios y vamos a vivir eternamente, tenemos la mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Porque si pusiéramos la mirada en las cosas de arriba, estaríamos preguntándonos, ¿qué falta en esta casa en la que yo me voy a pasar a vivir? Y hermanos, el desalojo de esta casa es inevitable. ¿De cuál casa? De este cuerpo, a donde su espíritu está en este momento y mi espíritu está en este momento. ¿Me estoy dando a entender? Nuestro espíritu habita en este cuerpo y este cuerpo es la casa que nosotros tenemos. Pero nos preocupamos por preparar la casa que Dios le dijo a David, yo te prepararé lugar, te prepararé casa para que cuando el desalojo de mi espíritu de este cuerpo se dé, yo simplemente haga un brinquito y entre a mi morada. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que no tenga miedo. Que no tenga miedo cuando se llegue el momento del desalojo. Porque este desalojo para la humanidad es inevitable. A unos les llega antes, a otros les llega después, pero todos en alguna medida vamos a dejar esta casa terrenal que se va a volver polvo, que se va a caer y vamos a tener que recibir la casa que Dios ha dicho que quiere preparar para nosotros. ¿Qué necesitamos? Como veíamos hace 15 días. Necesitamos que sabiendo que este cuerpo se deteriora, yo pueda edificar un edificio no hecho de manos de hombres. Necesitamos, como nos decía el Señor el domingo hace 15 días, saber que en la casa del Padre muchas moradas hay, pero que Él se viene a tomar a sí mismo. Y para que el Señor nos dé casa y se tome a sí mismo, usted y yo necesitamos adquirir la imagen y la semejanza de Cristo. Porque si el Señor se toma a sí mismo, está tomándose a alguien que se ve igual a Él, a alguien que es igual a Él. Entonces, hermanos, es necesario que en nuestro diario vivir yo analice continuamente mi vida y piense, ¿qué estoy haciendo yo para parecerme cada día más a Cristo? De manera que cuando me toque desalojar este cuerpo, yo reciba la casa que Él dijo que ha preparado para mí. Y eso significa muchas veces sacrificarse uno. Porque si nos queremos parecer a Cristo, hermanos amados, tenemos que despojarnos a nosotros mismos por amor al prójimo. Tenemos que despojarnos a nosotros mismos para hacer que una relación de pareja funcione. Tenemos que despojarnos a nosotros mismos para que la relación entre padres y hijos se pueda acomodar de manera que haya una relación correcta y si no la hubo, se dé el perdón que se necesita.
Necesitamos, si queremos parecernos a Cristo, hermanos, cuando estamos en soledad, no vernos en amargura y en dolor. Porque, hermanos, no hubo más una persona que estuviese más sola que Jesús. ¿Y cuando usted lo vio quejándose de su soledad? ¿Y por qué digo que él estuvo solo? Porque dice que acostumbraba a retirarse solo, sin compañía. Pero cuando estaba solo, sin compañía, ¿no se metía a buscar la compañía del Padre? Entonces, si yo estoy sola, no tengo que buscar la compañía del Padre para parecerme a Jesús y que entonces yo me asegure de que tengo una casa, una morada que Dios me está edificando y que me va a dar cuando yo tenga que desalojar este cuerpo que tengo aquí. Porque, hermanos amados, David, siendo rey, habiendo sido un hombre de muchas batallas, un estratega, porque tampoco se movía a pelear las batallas de manera alocada, llegó a pensar que él le podía edificar casa a Dios. Y puede ser que usted y yo pensemos, yo le puedo edificar casa a Dios, queriendo dejar las cosas que a mí me parece que yo debo de dejar y que ya con eso Dios tiene que estar contento. Pero cuando Dios me pide lo que para mí es difícil, le dejo que Él haga casa para mí. Cuando Dios me pide lo que yo no quiero dar, le dejo que Él haga casa para mí. Porque ahí es donde Dios me dice, yo te haré casa. Pero para hacerte casa, y aquí es donde vamos, es el diseño de Dios. Y resulta que en ese diseño a Dios no le gusta esa boronita que tú tienes ahí metida porque le va a dejar la pared que no es lisa. Resulta que en el diseño de Dios Él no ve adecuado la desobediencia. Él no ve adecuado el irrespeto. Resulta que en la casa de Dios, que Él quiere formarte a ti, que me quiere formar a mí, no ve adecuado el enojo, la mala crianza, las malas respuestas. Resulta que Él te está edificando casa a ti, me está edificando casa a mí, pero como dueño de la casa, ¿quién es el que decide cómo van las cosas que se edifican en esa casa? Y ahí es donde puede ser que nosotros nos echemos de para atrás y le digamos, no, Señor, mejor déjame hacerte casa. Mejor soy yo el que te hago. El problema es que si yo soy la que le hago casa, no voy a tener lugar para morar largos días. No voy a tener lugar para habitar en esa eternidad con el Señor, sino que voy a estar en ese deseo de que las cosas se hagan de mi manera, a mi forma, en mi actuar. Y Dios está queriendo transformarnos, hermanos. Está queriendo cambiarnos. Usted sabe lo que es que Dios quiera que de este cuerpo mortal se levante un cuerpo nuevo, a donde la muerte, a donde el pecado, a donde el dolor no tenga lugar en nuestra vida, porque hay una casa nueva, eterna, en la que tú moras. Pero tenemos que darle oportunidad de que Él pueda trabajar eso en cada una de nuestras vidas. Vamos a pasar al libro de Daniel, hermanos amados. O no pasemos a Daniel todavía. Es la cita que sigue, pero no pasemos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos dejarle a Dios hacernos la casa? ¿Cómo creen? ¿Algún valiente? Y si no, dedocráticamente. A ver, ¿alguno quiere levantar la mano? ¿No? Ok, como nadie quiere levantar la mano, vamos a ver, hermana Keren, por favor, escójame un número del 1 al 5. 5. Ahora, alguno que me escoja un número del 1 al 8. De este lado. 5. No compren el 55, ¿verdad? Hermano Jesús, le tocó a usted.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es su silla. Sí, mejor para que quede grabado. Así no pueden decir que fui yo la que escogí, ¿vio? ¿Escogió quién? El Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la respuesta es bastante complicada, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para permitirle a Dios edificar mi casa eterna? Momentos antes usted dijo que cuando Dios nos pide dejar cosas que no queremos dejar, ahí es donde probablemente decidamos una cosa u otra. Yo le permitiría ante esas circunstancias, pues, obedecerle. Yo sé que puede ser muy difícil, pero si Dios, siendo claro a través de la enseñanza, a través de su palabra, en decirme qué debo dejar, esas prácticas mundanas, esa desobediencia, esa soberbia, en fin, un sinfín de cosas que le impiden a Dios preparar mi casa eterna. Si yo entonces soy obediente y le obedezco, y aunque no quiera, decido dejar de practicar las cosas, hacer las cosas que me alejan de Dios, es la forma que creo que estoy permitiéndole a Dios que trabaje en mí, haga su obra, y al mismo tiempo estar levantando ese cuerpo nuevo y construyendo mi casa eterna, porque yo coopero, pero Dios es el que la hace. No sé si estaré equivocado, pero me pareció que está. Muy bien, perfecto, está muy bien. Otra pregunta. El hermano dice obedecer, que sería obviamente lo importante, porque si Dios le dice quita eso de ahí, ese cuadro que no me gusta, o esa pared, hay que quitarla. ¿Ok? Obedecer. Y también decía el hermano que dentro de ese obedecer es poder, ay, se me fue lo que mencionó al final. Cooperar, gracias. Cooperar, que obviamente todos nosotros necesitamos cooperar. Otra pregunta. Y a ver, algún verdugo del centro que quiera ejecutar en el lado derecho, ya que los del lado derecho y los del lado izquierdo escogieron para este lado. Otra pregunta. Si para nosotros, como personas, como humanos, es difícil obedecer, de hecho el primer pecado que se dio fue la desobediencia, y eso hace que sea difícil. Si es difícil obedecer, y por supuesto sin obediencia no hay cooperación, es un resultado. Si no obedezco, no coopero. Les pregunto a este lado, y alguno de los del centro va a escoger el número o la forma que quieran para ¿qué nos ha dejado Dios para poder obedecer y cooperar? Si alguno quiere voluntariamente, levanta la mano, y si no, ahorita veo, a ver, hermana María Paz, venga por favor. Se salvaron los demás. Ahora le tienen que dar un confite todos a María Paz. Yo diría que su palabra, ese es como el manual más exacto para edificar la casa. Su palabra es importante, pero hay algo que el Señor ha dejado más específico que nos ayuda. Vamos a ver, aquí estoy viendo a Yoko. A ver si. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra es necesaria para que yo tenga conocimiento. Sin esto, como dijo la hermana María Paz, yo no conozco el manual. No conozco a dónde va la columna, a dónde va el fundamento, a dónde va la pared, a dónde va el piso. Pero puede ser que yo conozca los planos, pero no quiero obedecerlos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quién de nosotros sabe que no debe mentir? ¿Cuánto hace que no decimos una mentira? No me levanten la mano. Porque mentimos para quedar bien.
Hermana, no me trajo tal cosa, es que usted me... Ay, hermana, usted no sabe el día que yo tuve. Vea, yo tuve toda la intención, pero resulta que cuando yo salí, llegó una persona y me habló, y entonces cuando esa persona me habló se me olvidó. Y tal vez todo eso es mentira. Mejor hubiera dicho, no, no se la traje y ya. Pero damos una retajila y eso es una mentira. ¿Sí o no? Porque es que nosotros a veces creemos que una mentira es que yo voy a maquinar y maquinar y voy a... No, 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 no. Usted pudo, por querer salirse del paso, decir alguna cosita rápida. Pero aquí es donde vamos, porque la respuesta que dio la hermana Yoconda es sumamente importante. Porque por la palabra todos sabemos que no debemos mentir. Pero resulta que cuando yo di esa retajila, el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás haciendo? Porque no le dice nada más que no la trajo. ¿Me voy a entender? Uno dice, Señor, perdóname, ¿qué hice? Si soy una tonta. De por sí le hubiera dicho, simplemente no la traje y se acabó, no tenía por qué dar justificaciones. Porque hermanos, nosotros le fallamos al Señor a diario. A diario. Y ahí es donde tenemos que entender que el Espíritu Santo va a venir a trabajar en nuestra vida. Y hermanos, ¿quién tiene al Espíritu Santo? Todos. El que tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y, hermano amado, recibimos el paquete de Dios. Dios no nos da su Espíritu por medida. Hemos leído esa porción de la palabra. No nos da el Espíritu por medida. O sea que Dios no dice, vea hermanito, a usted hoy lo ve Dios y le dice, vea, le voy a regalar un 5% de mi Espíritu. Y ve a ver cómo le va con ese 5%. Ah, pero volvió a ver allá a Juan Carlos y le dijo, Juan Carlos, a ti te voy a dar un 50% de mi Espíritu. Y vuelve a ver al hermano Arturo Sáenz, ah, no, Arturito tiene cara de bueno, le voy a dar un 90% de mi Espíritu. El Señor nos da su Espíritu por medida. El Señor nos repartió a todos los que hemos creído en su nombre, su Espíritu Santo. Sí nos dice la palabra, no contristéis al Espíritu de Dios, porque ahí es donde está. Si el Espíritu de Dios es el que me ayuda en mi debilidad, porque así dice la palabra, y yo lo contristo, ¿y cómo lo contristo? No oyéndolo, no prestándolo atención, ignorándolo. Cuando el Señor me dice, eso que estás haciendo no es correcto. Cuando Dios me habla, ¿por qué estás triste si yo estoy contigo? Y yo digo, no, yo quiero seguir llorando, yo quiero seguir estando triste. Ignoro al Espíritu Santo y lo puedo contristar. Pero Dios no quiere que lo contristemos. Dios quiere que usted y yo le demos libertad al Espíritu. ¿Y a dónde le vamos a dar libertad al Espíritu, hermanos? ¿A dónde? Aquí en la iglesia. En la iglesia debiera de tener libertad siempre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero usted tiene que darle libertad al Espíritu en su casa, en su trabajo, en sus problemas, en sus situaciones difíciles. Usted tiene que darle libertad al Espíritu cuando usted se ve amedrentado por circunstancias adversas. Usted tiene que darle libertad al Espíritu cuando su corazón y su mente le dicen no puedo. Cuando usted dice estoy deprimida, cuando usted dice la ansiedad me está matando, cuando usted se está comiendo las uñas, déle libertad al Espíritu de Dios y usted va a ver que en un mes tiene las uñas largas. Dios lo liberta, hermano. Yo me comía las uñas. No lo estoy diciendo en broma, yo me comía las uñas. Llegué a Cristo comiéndome las uñas, o mejor dicho, sin uñas que comerme. A veces me sacaba sangre. Y estando en Cristo, en la iglesia, recién convertida, tenía como, no sé, como 8 meses de convertida. Un día le pregunté a una hermana, le dije a una hermana, ay, ¿qué uñas más lindas tiene usted? Porque usted sabe que uno siempre anda codiciando lo que no tiene y viendo lo que no tiene. Era una señora como de 30 años en ese momento. Yo tenía 15 años.
Y ella me volvió a ver y me dijo, yo me comía las uñas hasta que vine a Cristo. Yo le dije, no puedo creerle, porque no tenía uñas como de comedora de uñas, porque usted sabe que la gente que se come las uñas se le deforman los dedos. Y no crean que Cristo me libertó inmediatamente. Duré casi 10 años en Cristo antes de dejar de comerme las uñas. Pero yo le decía, Señor, me las tengo que dejar de comer, porque tú estás en mí. Y si peleé por las uñas, ¿usted cree que no voy a pelear por el resto de pecados? Porque las uñas no me impiden a mí la edificación de la casa eterna, porque estas uñas se las va a quedar ahí, no se las van a comer los gusanos, se van a hacer cenizas, porque yo no quiero que me coman los gusanos, entonces mejor me prenden una llamita. Pero, ¿cuál es la ansiedad? Porque obviamente yo me comía las uñas por ansiedad, no porque me gustara. Tuvo que trabajar Dios en mí en soltar mi ansiedad. Tuvo que trabajar Dios en mí en muchas áreas y sigue trabajando el Señor. Pero para eso hay que darle libertad al Espíritu Santo. Usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo todos los días. Porque dice la Escritura que nosotros hemos sido sellados con su Espíritu y tenemos las arras del Espíritu sobre nosotros. ¿Y para qué tenemos esas arras del Espíritu? Dice, porque es la posesión de la herencia adquirida. ¿Y cuál es la herencia? Esa casa que Dios está haciendo para nosotros. Entendemos, hermanos, que ya Dios estableció un testamento con una herencia para que usted reciba esa herencia. Y esa herencia es una casa eterna, incorruptible en los cielos. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que mi Padre de verdad pueda edificarme esa casa como Él desea que yo la tenga? Hay que dejar al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Trabajar, transformar, llegar a quitar aquello que está estorbando. Hay que dejar al Espíritu Santo hablarnos en la mañana, hablarnos al mediodía, hablarnos en la noche, hablarnos a la hora en que estemos haciendo algo que no permita que la casa se edifique. Porque, hermanos, David estaba muy tranquilo en su casa. Y yo digo, muy justo que lo estuviera, porque ya había requete que peleado todas las batallas. Ya había pasado todas las angustias habidas y por haber. No sé si me estoy dando a entender. Justo que estuviera en su casa tranquilo. Pero estando tranquilo en su casa, el Señor le dijo, todavía no tienes tu casa hecha. Todavía no tienes tu casa hecha. Yo no sé cuántos años tiene usted de conocer al Señor. No sé cuántos años tiene usted de tener una relación genuina con Cristo. Puede ser que usted esté diciendo, Señor, yo quiero construirte casa, y el Señor te diga hoy, todavía no tienes la casa hecha completa. Y por eso no nos hemos ido. Por eso no nos ha llevado el Señor. Porque el Señor quiere que usted se pase de casa y que yo me pase de casa cuando la casa esté terminada. La que Él tenga en el cielo, hermana Elda. Y con esto cerramos. Dios los bendiga, hermanos. No sé si tienes este versículo para después, pero se me vino a mente un versículo y está en 2 Corintios 10:4. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Y cuando leía yo acerca de fortalezas, son las casas que nosotros mismos levantamos. Las fortalezas son los pensamientos, las características o lo que alrededor de nosotros edificamos para poder sentirnos confiados, seguros. Y es ahí donde el Señor, para poder edificarnos, primeramente nos manda a traer abajo todo eso, y no es fácil. Correcto. Definitivamente nadie puede edificar algo nuevo sobre lo viejo. Hay que echar abajo, y no solo echar abajo, los escombros tienen que ser sacados. Si no se sacan los escombros, usted no puede edificar lo nuevo. Entonces, hermanos, todavía nos falta entender lo que es participar de la eternidad de Dios,
Pero empecemos en esta mañana con lo que Dios nos ha hablado, entendiendo que para participar de eso eterno de Dios, que es algo glorioso, es importante dejarle a Dios hacer casa a cada uno de nosotros. Si usted o yo pensábamos, vamos a hacerle casa a Dios, así como le respondió Dios a David, nos responde hoy: yo le haré casa a ti. Una casa que no tiene que ver con lo que el hombre pueda hacer, sino una casa que tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo es el que hace en cada una de nuestras vidas. Vamos a estar en pie en esta mañana, hermanos amados, y el Espíritu de Dios quiere ahí donde usted está, o si usted quiere pasar como usted guste, eso no es problema. Lo importante es que usted, hermano amado, reflexione en este momento y cierre ahí sus ojos y le diga: Señor, ¿cómo está mi casa, la que tú me has ofrecido, Padre? Tú quieres hacerme casa, y dígale: Señor, tal vez nunca entendí que tú querías hacerme casa, pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo que tú quieres dejarme una herencia, y hoy yo quiero ser digno de esa herencia que tú me quieres dejar. Pídale al Señor, hermano amado, que esa casa que Dios quiere darte en la eternidad, tú colabores, como nos hablaba a través del hermano, en obediencia, colabores para que pueda formarse ese edificio espiritual, ese edificio eterno. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Padre, tú nos enseñas, tú nos guías, Señor. Tú trabajas en cada uno de nosotros y estás formando, Señor, moradas para cada una de nuestras vidas, Padre. Señor, así como le dijiste a David: yo te haré casa, Padre. Yo te pido que hables a cada una de nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros haga un compromiso genuino, Señor, de dejarte a ti edificar esta casa como tú lo deseas, Señor. Dejarte a ti, Señor, levantarla según tu voluntad, Padre, quitando los estorbos, Padre, quitando los razonamientos, quitando las fortalezas, Señor. Nos ponemos en tu mano, Señor. Mira aquellas cosas que no te agradan, Señor, de gloria, y que no nos dejan, Señor, ser partícipes de lo eterno. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que quites todo eso que estorba, Padre, de nuestra vida. Que quites, Señor, todo aquello que impide que tú edifiques libremente esa casa en nosotros, Señor. Padre, glorifícate, Señor eterno, glorifícate, Padre, operando tu perfecta voluntad en medio nuestro, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este servicio que hemos tenido en esta mañana, Señor. Ha sido un tiempo, Padre, donde nos permite, Señor, percibir tu presencia, Señor, en alabanza, percibir tu presencia en adoración, Señor. Cuando entramos en cánticos, podemos elevarnos, Señor, hacia ti en ese cántico nuevo, Padre. Asimismo, Jehová, en las oraciones, en las peticiones, Señor, en la palabra, Señor, nos guías, eterno Dios. Padre, que no falte tu consejo sobre nuestra vida, Padre, sino que tu bendición siga guiándonos en todo tiempo. Que en la semana que inicia tu pueblo esté firme, Señor, y esté entendido de darle libertad al Espíritu, Padre, para que el Espíritu redarguya conforme tú deseas, Señor, para que tu Espíritu hable conforme tú deseas. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que si hemos contristado al Espíritu Santo y no lo dejamos hablarnos en el diario vivir, hable nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, Padre, y que podamos darle libertad al Espíritu para que nos guíe cada día, Señor, para que nos guíe en la mañana, en la tarde, al mediodía, Señor, para que en la noche el Espíritu nos guíe, aún hable a nuestros corazones, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.